Aleluya. Aleluya. Cuando usted y yo comenzamos a alabar y adorar, sabe que somos introducidos en un ambiente sobrenatural. Y cosas poderosas comienzan a suceder en ese ambiente sobrenatural. Hay sanidad, hay milagros, hay maravillas. Cuando usted y yo alabamos, exaltamos el nombre del Señor, su presencia desciende de una manera poderosa en este lugar, en nuestra vida. Y esta alabanza dice, si le llamas, Él se va a manifestar. ¿Sabe por qué se manifiesta? Porque Él está dentro de nosotros, Él está en nuestro interior. Y cuando usted y yo le alabamos, exaltamos su nombre, Él se manifiesta en nuestra vida. Él se manifiesta en este lugar, cosas poderosas suceden, el ambiente cambia. Su Espíritu Santo desciende en nuestra vida de una manera poderosa. Hay lenguas, hay maravillas, hay sanidades. Y el Espíritu Santo hace la obra en nuestra vida. Gracias, Señor, te damos en esta hora. Eres bueno, Señor. No nos cansamos de adorarte, no nos cansamos de exaltar tu nombre. No nos cansamos de levantar nuestras manos, de derramar nuestra vida ante ti, Señor. Gracias por este tiempo, gracias por tu Espíritu Santo en nuestra vida. Gracias por esa manifestación poderosa de tu Espíritu Santo en nuestro interior. Gracias porque hemos sido sellados. Gracias porque nos has, Señor, sellados con la promesa del Espíritu Santo. Una realidad hoy en nuestra vida. Algo que sigue siendo vigente, Señor, en nuestra vida. Gracias, gracias, Señor, por depositar el Espíritu Santo, tu Espíritu, Señor, en nuestra vida, en nuestro interior, en nuestro ser. Gracias porque ahí mora, porque ahí habita, porque tú te mueves de una manera poderosa. Gracias, Señor, por dejarnos introducirnos en ese ambiente sobrenatural en donde solamente tú habitas. En donde puedo encontrar paz, en donde puedo encontrar gozo, en donde tú estás, Señor. Donde tu Espíritu me abraza, tu Espíritu me llena, en donde tu Espíritu lo llena todo, Señor. Hoy estoy aquí dispuesto a adorarte. Hoy estoy aquí dispuesto a abrir mi corazón ante ti. Hoy aquí estoy dispuesto a que tú lo llenes todo. Te hemos alabado, te hemos exaltado tu nombre, Señor. Solo tú eres digno. Solo tú mereces la gloria. Solo tú mereces mi adoración. Solo tú mereces mi alabanza. Por lo que has hecho en mi vida. Porque entregaste a tu Hijo. Porque entregaste a tu Hijo en la cruz por amor a mí. Por tu salvación. En esa cruz yo tengo vida. Por esa cruz, por esa muerte en la cruz yo tengo vida. Yo tengo sanidad. Tú llevaste nuestras enfermedades. Tú llevaste nuestras dolencias. Tú llevaste nuestro oprobio. Tú llevaste, Señor, toda ansiedad, toda depresión en esa cruz. Cuando derramaste tu sangre ahí por mí. Gracias por ese sacrificio único y suficiente a mi vida. Gracias por tu amor infinito para nosotros. Gracias porque eres bueno y misericordioso en nuestra vida. No nos cansamos de adorarte. Gracias por este momento en tu presencia. Gracias por esta visitación de tu Espíritu Santo. Por esta manifestación de tu Espíritu Santo en nuestra vida. Gracias, Señor. Eres bueno, Señor, eres bueno. Eres bueno, Padre, gracias por el regalo de tu Espíritu a nuestra vida. Gracias, Señor. Te adoramos, exaltamos tu nombre, bendecimos tu nombre. Aleluya, aleluya. Gracias, Señor. Damos una bienvenida a los que nos están visitando por primera vez hoy. Por ahí vi algunas caras nuevas. Sean bienvenidos a la casa del Señor. Qué bueno que tomaron la decisión de venir. Nicolás Nava, bienvenido por aquí. Dios le bendiga. Dios le bendiga, bienvenido. Amén. Amén, amén. Bien, hermanos, vamos a
dar inicio a esta meditación. Estamos terminando que los niños suban a sus clases, a la atención que hay en la parte de arriba. Y así como está, le voy a invitar que vaya conmigo al libro de Hechos capítulo 10. Hechos capítulo 10, versículos 44 al 46. Cuando lo tenga, hermano, diga amén. Pero fuerte, hermano, diga amén. Si ya lo buscó, si no, aquí está en las pantallas el texto, vamos a darle lectura en la palabra del Señor. Hechos capítulo 10, versículos 44 al 46. Dice la palabra del Señor. Mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. Y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo. Porque los oían los oían que hablaban en lenguas y que magnificaban a Dios. Cierre sus ojos un momento. Padre, te damos gracias. Hemos, Señor, adorado, exaltado tu nombre, Señor, nos hemos gozado en la alabanza. Gracias, Señor, porque tú ya estás aquí. Tú te mueves, Señor, en este lugar. Tu Espíritu Santo está en este lugar, Señor. Gracias por este tiempo de alabanza. Vamos a entrar, Señor, en la meditación de tu palabra. Abre nuestro corazón, nuestro entendimiento, que podamos recibir, Señor, lo que tienes preparado para nuestra vida el día de hoy. Te lo pedimos en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Amén. Bien, hermanos, en el primer servicio les decía a los hermanos que bromeaba con el pastor y le decía, creo que me están tocando las lecciones más complicadas, las meditaciones, pero estamos aprendiendo bastante acerca del Espíritu Santo, estamos aprendiendo bastante acerca de quién es, qué hace, para qué es, cómo obra en mi vida, cómo obra en la vida de los demás, ¿sí? Y hoy la meditación de este domingo tiene como título Las lenguas como señal, ¿sí? Las lenguas como señal, ¿sí? ¿Señal de qué? ¿Señal para qué? ¿Señal para quién? ¿Señal por qué? ¿Sí? Las lenguas como señal. La evidencia inicial del bautismo con el Espíritu Santo como experiencia capacitadora para la misión y posterior a la salvación es hablar en lenguas, ¿sí? Entonces, lo primero que hacemos, lo primero que hace nuestra vida, la primera decisión que tomamos es aceptar a Jesús, al Señor, como Salvador de nuestra vida. Posterior a eso, hay una experiencia capacitadora para la misión, ¿sí? Usted y yo aceptamos a Jesús como Señor y Salvador de nuestra vida y el Espíritu Santo entra en nuestra vida. Somos sellados por su Espíritu Santo, pero no solamente se queda en el sello del Espíritu Santo, no solamente se queda como un sello en nuestra vida, sino que ese derramamiento y esa llenura de su Espíritu Santo en nuestro interior nos capacita para la misión que el Señor ha dejado en esta tierra. El Señor no nos deja solos. Sí, les dice a sus discípulos, es necesario que yo me vaya para que el Espíritu Santo venga. Si yo no me voy, el Espíritu Santo no va a venir. Y Él es el que los va a capacitar, Él es el que les va a enseñar, Él es el que les va a decir todas las cosas que el Padre me diga a mí. Yo se las haré saber a ustedes a través de ¿quién? Del Espíritu Santo. ¿Sí? Entonces, la manifestación de las lenguas, sí, vamos a atender y vamos a ver por qué o cuál es o por qué esta experiencia capacitadora es posterior a la salvación. Entonces, primero tenemos que ser ¿qué? Salvos. ¿Todos somos salvos aquí? ¿Sí? ¿Amén? Bien. Romanos 10, 9 y 10 dice, porque si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. ¿Dónde creemos primero? En el corazón.
¿Sí? Creemos en el corazón y lo confesamos. ¿Con qué? Con nuestra boca. Entonces, cuando lo recibimos, somos sellados con el Espíritu Santo y eso nos convierte automáticamente a usted y yo en candidatos a que la manifestación de su Espíritu Santo, es decir, las lenguas, podamos tener acceso usted y yo. Somos candidatos. Cuando usted y yo recibimos al Señor como Salvador de nuestra vida, automáticamente nos convertimos en candidatos a que su Espíritu Santo sea derramado en nuestra vida de una manera poderosa y haya manifestación de lenguas en nuestra vida. ¿Sí? No quiere decir que no lo tengamos, ya lo tenemos. ¿Desde qué momento tenemos al Espíritu Santo en nuestra vida? Desde que lo aceptamos. Mora en nosotros, somos sellados, somos marcados, pasamos de ser creación a ser hijos de Dios. ¿Sí? Y luego somos hijos de Dios y Él nos llena de su Espíritu Santo. Y hay una manifestación poderosa en nuestra vida que son las lenguas. ¿Sí? Entonces no solamente se queda con aceptar a Jesús en nuestro corazón. Vamos a afirmar con base a la Escritura que hablar en lenguas es la evidencia inicial o inequívoca del bautismo con el Espíritu Santo, lo cual es subsecuente a la conversión. ¿Sí? No se queda solamente en aceptar a Jesús como Señor y Salvador de nuestra vida. No solamente se queda recibirlo y sentarnos. No solamente se queda en recibirlo y en no hacer nada. No solamente se queda en que recibamos a Jesús como Señor y Salvador y permanezcamos sentados. Hay una alabanza, no sé si usted se acuerda, que dice, hay una llama que arde en mí, un gran poder que está en ti, me está quemando, ¿qué? Tu fuego santo, puedo sentirlo, está aquí, ¿sí? Pero está hablando de que está en nuestro interior, ¿sí? Hay algo que está en nuestro interior, hay algo que está encendido en nuestro interior, hay una llamita en nuestra vida que es el fuego del Espíritu Santo. Y en la alabanza decía, si tú le llamas, Él se va a manifestar. Si tú le adoras, Él se va a manifestar. Si tú le buscas, Él se va a manifestar. Su Espíritu Santo está en nosotras, mora en nosotros. Y cuando usted y yo le damos la oportunidad de manifestarse, el Espíritu Santo obra de una manera poderosa, de una manera maravillosa, de una manera sobrenatural. Y hay manifestación de lenguas en nuestra vida. Ese es el actuar de su Espíritu Santo en nosotros. Somos creación, luego pasamos a ser nuestro corazón de Jesús, confesamos nuestros pecados, le recibimos, somos sellados, nos hace sus hijos y después podemos tener esa manifestación en nuestra vida. Debemos recordar que esta es continua y vigente para los cristianos de cada generación. No solo fue para los de aquella época y vivir de glorias pasadas, de experiencias pasadas. Cada generación tiene un encuentro, una búsqueda diferente con Dios. Cada generación está marcada con una búsqueda diferente de Dios. ¿Sí? Cada generación tiene sus problemas, cada generación tiene sus etapas, cada generación tiene sus complicaciones, cada generación tiene su manera de buscar a Dios. Pero lo que sí no cambia es cómo se manifiesta el Espíritu Santo en nuestras vidas. Eso no cambia. Eso siempre está, eso permanece, Él siempre está ahí, siempre está dispuesto, pero los que no estamos dispuestos muchas veces somos nosotros. El Espíritu Santo quiere hacer la obra poderosa en nuestra vida, quiere bautizarnos con su Espíritu Santo, pero a veces somos nosotros quienes no dejamos que esto suceda. ¿Sí? Siempre está ahí, siempre está presente en nuestra vida. Sigue siendo el mismo, los tiempos cambian, las cosas cambian, pero Dios no cambia, hermano. Tu Espíritu Santo no cambia en nuestra vida. Tu Espíritu Santo permanece en nosotros. Así nos alejemos, así nos vayamos, así nos alejemos mucho tiempo, años. Así andemos en otro lado, hermano. Usted y yo hemos sido sellados por su Espíritu Santo. Hemos sido sellados con ese fuego de su Espíritu Santo. No importa el lugar en donde usted esté, donde usted vaya, usted es portador del fuego del Espíritu Santo de Dios en su vida. Somos portadores de su Espíritu Santo. Somos portadores de ese fuego de Dios en nuestra vida. La evidencia como nuevas lenguas.
El derramamiento del Espíritu Santo en Pentecostés fue un acontecimiento inédito y glorioso, el cual permitió y debió impactar por su grandeza y peculiaridad a los que le recibieron, ¿sí? Fueron impactados aquellos más de 120 que estuvieron en el aposento. Claro que fueron impactados, pero no solamente fueron impactados ellos. ¿Quién usted cree que fueron impactados también? Los que estaban alrededor, los que estaban alrededor, los que estaban viendo lo que estaba pasando, los que estaban viendo lo que estaba sucediendo. ¿Cómo era posible que esto sucediera, que esto pasara? ¿Cómo era posible este suceso? ¿Cómo era posible que ellos estuvieran hablando de esta manera? Fue un impacto para aquellos que estaban buscando el bautismo del Espíritu, pero también fue un impacto para aquellos que vieron cumplirse la obra, la promesa de Dios en sus vidas. Amén. Esto despertó el ojo crítico de los observadores. ¿Qué hacen? ¿Por qué hablan así? ¿Qué fue lo que dijeron? La primera impresión que les dio, que estaban ¿qué? Ebrios. Estaban tomados. No, esos quién sabe qué están balbuceando. Quién sabe qué están diciendo. Quién sabe qué están hablando. Una evidencia única y peculiar. Dios no obra ni se da a conocer por acciones o hechos ordinarios, sino que el Señor es el Señor de lo distintivo y extraordinario. ¿Cuántas cosas extraordinarias ha hecho el Señor en nuestra vida? ¿Cuántas cosas extraordinarias hemos sido testigos de lo que Dios ha hecho en nuestra vida? Dios no se caracteriza por ser algo ordinario. Dios se caracteriza por ser algo extraordinario. Dios se caracteriza por moverse en lo sobrenatural. No se caracteriza por verse simplemente en lo natural. Él se manifiesta en lo sobrenatural. Y usted y yo estamos invitados a introducirnos en ese ambiente sobrenatural en el que Dios se mueve. ¿Sabe por qué? Porque su Espíritu ha sido depositado en nuestra vida. Porque su Espíritu está en nosotros. Entonces podemos tener acceso a ese ambiente sobrenatural. ¿No le da gozo, hermano, escuchar esto? ¿No se alegra escuchar esto? Podemos ser parte de esto. Para el pentecostal ortodoxo de hoy día, el balbuceo emitido, ¿usted había escuchado la palabra glosolalia alguna vez? Sí, me dicen por acá, otros no dicen nada. Alguna vez a lo mejor la escuchamos. La palabra glosolalia, el término viene del griego, que glosa significa lengua y lalia significa hablar. Y se traduce en la Biblia como hablar en lenguas. Esa es la glosolalia, ¿sí? Ahora, es tan común como lo fue para Pedro y Pablo en los días de la iglesia primitiva. Cuando aquellos 120 fueron llenos del Espíritu Santo, la gente que estaba alrededor de ellos, viendo lo que estaba pasando, para mucha gente lo que estaba pasando era que estaban balbuceando, estaban hablando y no entendían lo que estaban hablando. Pero ojo, unos sí entendieron lo que estaban hablando. Unos sí sabían lo que estaban diciendo. Unos sí sabían lo que estaban hablando. Nadie sabía qué estaba pasando. ¿Sí? Se preguntaban, ¿cómo es que ellos están hablando todo esto sin ser nativos, sin haber nacido de ese momento, sin haber nacido ahí? ¿Cómo es posible? Y otros decían, están ebrios, porque están hablando cosas sin sentidos, están balbuceando. Ahora, asimismo, el menosprecio y ridículo a que las lenguas fueron sometidas en aquel tiempo por aquellos oidores que decían que para estar estaban ebrios, aún esto se replica hoy en día a través de críticas y burlas por parte de detractores contemporáneos. Que algunos dicen las lenguas ya no son para este tiempo. Hermanos, si las lenguas las da el Espíritu Santo, y el Espíritu Santo sigue siendo el mismo el día de hoy, entonces esa promesa sigue siendo vigente en nuestros días. No es para el tiempo pasado, no es para aquellos nada más, porque
el Espíritu Santo hasta el día de hoy sigue estando vigente en nuestras vidas. Se sigue moviendo, se sigue manifestando, sigue habiendo lenguas, sigue habiendo bautismo. Entonces no solamente se quedó para aquellos 120 que estuvieron en el aposento, es para nuestros días y es para nosotros también. Y sobre toda carne derramaré de mi espíritu, dice el Señor. Hoy en día es la reacción de algunos religiosos escépticos, quienes ante la manifestación de la evidencia hacen mofa de hablar en lenguas. ¿Sí? Ay, mira qué chistoso habla. Pretende hablar un idioma y mira, no le sale. Mientras que para estos la glosolalia es ridícula y motivo de escarnio, para los pentecostales es una señal gloriosa del revestimiento del poder que Dios y el Espíritu Santo nos da y nos capacita para continuar con la misión que Él ha dejado. Tal vez para otros es risa, tal vez para otros es gracia, tal vez para otros es burla, pero usted y yo sabemos que cuando el Espíritu de Dios toma un lugar y toma nuestra vida, cosas poderosas suceden. Y somos testigos de eso. ¿Sí? Podemos sentirlo, cuando hay manifestación y lenguas, podemos verlo, porque están hablando, porque lo están diciendo, porque no entendemos lo que dice. Entonces podemos constatar de que su Espíritu Santo sigue siendo real en nuestra vida y hasta el día de hoy. Amén. Primera de Corintios 14, 2, 3 dice, porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino ¿a quién? A Dios. Pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu habla misterios. Pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. El que habla en lengua extraña, a sí mismo se edifica, pero el que profetiza, edifica a la iglesia. ¿Sí? Porque el que habla en lenguas no habla con los hombres, es decir, cuando el Espíritu Santo llega y se manifiesta y hay lenguas, no es para platicar como yo estoy hablando con ustedes, porque yo nada más estoy entendiendo lo que está pasando y la otra persona no va a entender lo que yo le estoy diciendo. ¿Quién está hablando? La persona directamente ¿con quién? Con Dios. Ahora, hay manifestación de su Espíritu Santo y hay lenguas para profecía. Entonces Dios quiere dar un mensaje a la iglesia a través de una persona. Y ahí es cuando hay interpretación de lenguas, y ahí es cuando el Señor utiliza a la misma persona tal vez o a alguien más para dar el mensaje en el lenguaje que usted y yo conocemos. ¿Cuál es? El español. Y a lo mejor hasta masticamos el inglés. ¿Sí? Pero el Señor utiliza a la persona y a veces a alguien más para dar el mensaje a la iglesia. ¿Sí? ¿Hasta aquí sí me estoy dando a explicar, hermanos? ¿Sí? Amén. Cualquier duda le preguntan al pastor Andrés. Dice el versículo 3, pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. El que habla lengua extraña a sí mismo se edifica. El que habla lengua extraña a sí mismo se edifica. ¿Qué quiere decir? Que esa conversación, que esa comunicación, que esa comunicación solamente es directa, usted con Dios. Es para usted. Es para llenarse, es para que el Señor haga más en su vida, para que usted lo conozca de una manera más íntima, para que usted tenga una conversación con el Señor, su espíritu tenga una conversación con el Espíritu de Dios. Entonces es una comunicación directa, una comunicación entre dos personas nada más. Con el don de lenguas, el hablante está dirigiéndose a Dios, no a los hombres. Hacer caso omiso de este versículo lleva a uno de los males entendidos más significativos con respecto al don de lenguas, creyendo que las lenguas son una forma sobrenatural de comunicarse hombre a hombre en lugar de comunicarse hombre con Dios. ¿Sí? Cuando una persona habla en un idioma que nadie de los presentes entiende, no se produce comunicación. Cuando una persona habla
en un idioma que nadie de los presentes entiende, no se produce una comunicación. Hemos escuchado hablar en lenguas, ¿sí? Tal vez el Señor nos dé la interpretación de lenguas, pero cuando escuchamos hablar en lenguas a alguien, si el Señor no quiere dar un mensaje a la iglesia, sí, guardamos silencio por respeto a lo que está pasando. Tal vez esa persona se para y comienza a hablar y comienza a gritar en voz alta lenguas, pero no es para dar un mensaje a la iglesia. Es para edificación de él mismo, para que el Señor quiera hacer algo en su vida. No hay comunicación. No sentimos lo mismo. Guardamos silencio porque estamos escuchando lo que está pasando, pero no hay una retroalimentación para nuestra vida. La retroalimentación viene cuando el Señor utiliza a esa persona para dar un mensaje para nosotros. ¿Sí me estoy explicando, hermanos? ¿Sí? Entonces, el Señor puede hacer las dos cosas, las dos vías, para nosotros de manera personal y para la iglesia de manera profética, ¿sí? En profecía. Entonces, muy pendientes de esto. Cuando una persona habla en un idioma que nadie de los presentes entiende, no se produce comunicación. ¿Sí? Cuando usted escucha a alguien hablar en lenguas, no vaya a acercarse y le va a preguntar algo. Tal vez le conteste, pero usted no va a entender nada. ¿Sí? A menos que el Señor le haya dado la interpretación de lenguas. No va a poder establecer una comunicación con Él. Dios entiende lo que dice, pero nadie se beneficia excepto el que habla. ¿Sí? Es una comunicación directa con Dios. Él sabe lo que dice, pero no ayuda a su audiencia. En cambio, el que profetiza habla en el mismo idioma que todos los demás. Cuando el Señor nos ha dado palabra, nos da en español. Y a veces nos las da en otra lengua, pero el Señor también da la interpretación de ese mensaje. Cuando hablamos por primera vez en lengua, somos bautizados por el Espíritu Santo. No es que no esté en nosotros. Recordemos esto. No es que no habite en nuestra vida. Ya habita desde el momento en que lo aceptamos. La manifestación de su Espíritu Santo son cosas diferentes. Ahora, cuando hablamos por primera vez lenguas, es decir, somos bautizados por el Espíritu Santo en nuestra vida y ya, ahí quedó. Somos bautizados, pero cuando hablamos por segunda vez, mientras usted y yo estamos orando, cantando, alabando, buscando al Señor y lo volvemos a hablar, entonces se convierte en un don a nuestra vida. Somos bautizados, somos llenos de su Espíritu Santo cuando lo recibimos. Somos bautizados con su Espíritu Santo, una manifestación en nuestra vida y se puede convertir en un don en nuestra vida. ¿Sí entendemos la diferencia de estas tres cosas, hermano? Entonces, estas tres cosas son para nosotros también. Estas tres cosas es para usted y para mí. Estas tres cosas podemos ser llenos y podemos ser nosotros usados de esta manera. El Señor puede utilizarnos como una herramienta para dar un mensaje. El Señor puede depositar de su Espíritu Santo el don de lenguas en nuestra vida. Lo que a mí me llama la atención fue que entendía yo este mensaje. La semana pasada el pastor Andrés nos hablaba acerca de la oración y el Espíritu Santo. Decía, es necesario orar, buscarlo en oración, porque así recibieron los primeros 120. Pero si vemos la historia y seguimos leyendo lo que pasaba, lo que sucedía, sabe que cuando Pedro habla y Pedro comienza a predicar y comienza a dar las buenas nuevas, la Biblia dice que la gente recibió al Espíritu Santo en su vida. Fue bautizada simplemente porque Pedro estaba hablando y estaba predicando. Pero ojo, estaban dispuestos a que el Señor hiciera algo en sus vidas. Estaban dispuestos escuchando el mensaje que Él estaba dando. Estaba dando las buenas nuevas. Entonces, a mí me habla de que esto puede ser en un de repente, hermano. Me habla de que cuando menos lo esperemos, estemos orando, estemos buscando, que es la primera intención, el orar, el estar buscando, estar en comunión con el Señor. Él puede tomarnos en ese momento y su Espíritu nos puede bautizar en ese momento. ¿Sí? Pero es en un de repente que el Señor puede hacer algo en nuestra vida. Puede bautizarnos con su Espíritu Santo.
pero tenía que haber disposición en nosotros. Ahora, puede ser glosolalia, algún balbuceo, pero también la evidencia nos dice que Hechos capítulo 2, versículos 5 al 13. Antes de que lo pongan. Cuando la gente vio lo que estaba pasando en ese lugar, cuando la gente se dio cuenta que estaban hablando, que algunos decían están balbuceando, están hablando cosas sin sentido, están ebrios, están tomados, están quién sabe cómo, están hablando. ¿Sabe? En el capítulo 2, versículos 5 al 13 dice: moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos. Síganme con su vista en la lectura, hermano. Varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Fíjense bien lo que dice el versículo. Moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos, ¿de dónde? De todas las naciones bajo el cielo. Y hecho este estruendo, se juntó la multitud y estaban confusos, porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Y estaban atónitos y maravillados, diciendo: mirad, ¿no son galileos todos aquellos que hablan? ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar a cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? ¿Quiénes estaban ahí? Había partos, había medos, elamitas y los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en Ponto, en Asia, en Frigia, en Panfilia, en Egipto y en las regiones de África, más allá de Cirene, y romanos aquí restantes, tanto judíos como prosélitos, cretenses y árabes. Les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. Y estaban todos atónitos y perplejos, diciéndose unos a otros: ¿qué quiere decir esto? Mas otros burlándose decían: ellos están llenos de mosto. ¿Cuántas naciones estaban representadas en ese lugar cuando el Espíritu Santo de Dios descendió en ese lugar? 12, como 12 o 15 naciones estaban en ese lugar. ¿Sabe por qué Dios permitió que sucediera de esta manera? Algunos escuchaban que balbuceaban, pero no era el idioma que ellos estaban entendiendo. Algunos estaban hablando en árabe, algunos estaban hablando en chino, estaban hablando en otra lengua que ellos no entendían, pero para ellos era balbuceo, pero para otros no. Y otros decían: ¿cómo es posible que ellos estén hablando en la lengua que nosotros hemos nacido? ¿Cómo es posible que ellos, siendo judíos, están hablando estas cosas, las maravillas de Dios? ¿Cómo es posible? Y el Señor lo hizo, hermano, para que todos se dieran cuenta que la promesa del Espíritu Santo había sido una realidad en su vida. Para que la promesa del Espíritu Santo había descendido en ese lugar y todos se dieran cuenta de que en esa manifestación de lenguas el Señor había hecho algo poderoso en sus vidas. Y la gente se diera cuenta. Tuvo que ser algo extraordinario para que algún egipcio, para que algún romano se diera cuenta de lo que estaba pasando. De Mesopotamia, dice, de Asia, de Egipto y de regiones de África estaban ahí. Unos creyeron, pero otros se burlaron. Unos creyeron en lo que estaba pasando, pero otros dijeron: están llenos de mosto, ¿sí? La naturaleza de las lenguas. El primer acontecimiento donde se habla de las lenguas como evidencia es la llenura del Espíritu Santo, es en el Pentecostés, ¿sí? Las lenguas fueron la expresión del Espíritu de Dios a través de aquellos creyentes investidos de poder. Ahí fue la manifestación. Pero fueron aquellos creyentes investidos de poder, quienes estaban hablando en otras lenguas y se preguntaban: ¿cómo pues oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? ¿Cómo es posible esto? Todos se preguntaban: ¿cómo es posible esto? ¿Qué está pasando? ¿Qué está sucediendo? ¿Por qué están hablando así? El fenómeno de hablar en lengua se describe en numerosos pasajes del Nuevo Testamento. En 1 Corintios 12:14, Pablo se refiere al don de lenguas para designar declaraciones ininteligibles para los que emitieron, pero inspiradas por el Espíritu. ¿Sí? Ahora,
Primera de Corintios 13, 1 al 3. Fíjese lo que nos dice Primera de Corintios 1, 1 al 3. Si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser, ¿qué? Como metal que resuena o címbalo que retiñe. Y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviese toda la fe de tal manera que trasladase los montes y no tengo amor, nada soy. Entonces, cuando el Señor bautiza a esas 120 personas en ese lugar, quiero creer, pensando y analizando la situación, que el Señor en ese momento los bautizó con lenguas humanas. Tal vez hubo lenguas angélicas, pero yo creo que hubo más lenguas humanas. ¿Sabe por qué? Por lo que acabamos de decir. Porque había gente y había países representados en ese lugar de mucha gente. Tal vez cuando el Señor, si bautizara el Señor con puras lenguas angelicales, iban a decir toda vez que no, que fue mentira, que no estaban hablando nada, que simplemente se pusieron de acuerdo tal vez para hablar todos algo misterioso, algo que no entendieran. Pero el Señor bautizó con el Espíritu Santo en las lenguas de las personas que estaban ahí en ese lugar. Y ellos pudieron constatar que era real en el idioma que ellos hablaban. Entonces pudieron darse cuenta que el Espíritu de Dios era real en ese lugar. Entonces, lenguas humanas se refería a un idioma humano, pero inspirado por el Espíritu. Un idioma humano, pero inspirado ¿por quién? Por el Espíritu. Entonces, hablaban en sumerio, hablaban en egipcio, hablaban en árabe, hablaban en africano. No sé cuál es el idioma de África. Africano, ¿sí? Pero inspirados ¿por quién? ¿Por quién? Por el Espíritu. ¿Sí? Estaban inspirados por el Espíritu. Entonces, sí podemos hablar en otro idioma, pero también podemos hablar en lenguas angelicales. Así también como hay diversidad de idiomas humanos, también quiero creer y pensar que hay diversidad de idiomas angelicales. ¿Sí? Tal vez en este lugar o en otro lugar hemos escuchado hablar, a veces entendemos que es como chino, a veces entendemos que es como hebreo, a veces escuchamos que también es tal arameo, muchas cosas, a veces no entendemos nada. Sí, pero así obra el Espíritu Santo de Dios en nuestra vida. Amén. El apóstol Pablo advierte que ya que se trate de idiomas humanos o lenguaje angelical, deben ser interpretadas para que lleguen a ser entendidas por los oyentes y logren edificar, exhortar y consolar a la iglesia. No solamente se trata de pararse y de gritar y de hablar todo en voz alta. No, Pablo dice es necesario, advierte. Dice que deben ser interpretadas para que lleguen a ser entendidas por todos los que están en ese lugar, logren edificar, exhortar y consolar a la iglesia. Por eso, nuevamente, en esos 120 tuvieron que hablar lenguas que todos pudieron entender, para que pudieran constatar que realmente el Espíritu Santo los había tomado, que realmente el Espíritu Santo había descendido en ese lugar, para que todos escucharan el idioma, las buenas nuevas de Dios en sus vidas. Por eso fue necesario de esa manera. Primera de Corintios 14, 6, 7. Ahora pues, hermanos, si yo voy a vosotros hablando en lenguas, ¿qué os aprovechará? Si no os hablare con revelación o con ciencia, con profecía o con doctrina. Primera de Corintios 14, 9, 15. Así también vosotros, si por la lengua no diereis palabra bien comprensible, ¿cómo se entenderá lo que decís? Porque hablaréis al aire. Tantas clases de idiomas hay seguramente en el mundo y ninguno de ellos carece de significado. Todos los idiomas tienen su significado. Todos los idiomas tienen su traducción. Entonces, el idioma de Dios, el idioma angelical, la lengua angelical, también tiene su significado. También tiene su interpretación. También tiene su mensaje.
Por lo cual el que habla en lengua extraña pide en oración para interpretarla. Versículo 15. ¿Qué pues oraré con el espíritu? Pero oraré también con el entendimiento. Cantaré con el espíritu, pero cantaré también con el entendimiento. Amén. Por otro lado, un cristiano puede ser edificado, bendecido y desarrollado espiritualmente mientras habla privadamente en lenguas no interpretadas. Pero es a nivel ¿qué? Personal. Pues el Señor puede edificarlo, puede tocarlo, puede llenarlo, puede estar obrando con su vida, pero de manera personal. Y usted puede estar hablando en lenguas, comunicándose directamente con el Señor, pero es aún a nivel personal. Amén. Si usted tuviera un cartel con un mensaje muy importante y quisiera que lo leyera todo el mundo, ¿dónde se lo colgaría? ¿O lo guardaría? ¿O lo escondería? De seguro lo meterían en algún edificio pequeño. Más bien lo fijaría en un lugar público a la vista de todos. Pedro, en el momento que recibió la manifestación del Espíritu Santo, Pedro no perdió tiempo. Pedro no perdió tiempo. Pedro no dijo, me voy a tomar un año sabático y después ya vamos a predicar. ¿Qué les parece a los discípulos? Vamos a reunirlos, a juntarlos, y les dice, ya fuimos bautizados, somos 120, vamos a esperarnos a marzo del año que viene para empezar a predicar el Evangelio. No pasó de esta manera. No sucedió así. En el momento que ellos fueron llenos del Espíritu Santo y bautizados en el Espíritu Santo, la manifestación del Espíritu Santo, ellos comenzaron a predicar. Ellos comenzaron a dar las buenas nuevas. Ellos comenzaron y salieron a contar las buenas nuevas de Dios, porque ellos iban respaldados por el poder del Espíritu Santo. Y donde ellos se paraban, cosas sobrenaturales sucedían. Donde ellos predicaban, cosas sobrenaturales comenzaban a pasar. Había sanidades, había milagros. Demonios salían huyendo donde ellos estaban y predicaban, porque eran llenos del Espíritu Santo de Dios. Usted y yo somos llenos del Espíritu Santo de Dios. ¿Somos o no somos llenos? Somos llenos del Espíritu Santo. Tenemos al Espíritu Santo en nuestra vida. Y Él es el que nos capacita para llevar la obra allá afuera. Él es el que nos capacita para poder hablar las buenas nuevas de salvación. Por lo tanto, al igual que otras manifestaciones del Espíritu, el don de lenguas demostraba que la recién formada congregación cristiana contaba con el respaldo divino. ¿Quiénes eran estos? ¿Quiénes habían sido estas personas que habían sido bautizadas? Ellas ya contaban con un respaldo divino. Y la gente pudo observar y pudo ver que el que estaba con ellos era el Dios. Que el que estaba con ellos y caminaba con ellos era Dios. Primera de Corintios 14, 32 y 33. Y los espíritus de los profetas están sujetos a los profetas, porque pues Dios no es un Dios de confusión, sino de paz. Pues Dios no es un Dios de confusión, sino de paz. ¿Qué hubiera pasado nuevamente remontándonos a esas 120 personas? Si cada uno hubiera hablado lo que quería, si hubieran balbuceado 1001 cosas, si hubieran hablado lenguas que nadie entendía, hubiera habido un desorden, una confusión. Sin embargo, todos entendieron lo que estaban hablando, porque Dios es un Dios de orden y es un Dios de paz. Entonces, se esclarece un poquito más lo que sucedió en ese lugar. El primer propósito es entrar en nuestra vida. El primer propósito del Espíritu Santo es entrar en nuestra vida. Sellarnos y hacernos hijos de Dios. Y el segundo es abrir una comunicación sobrenatural con Dios para edificación personal y para la iglesia. Indiscutiblemente el Espíritu Santo es el agente de la conversión y quien nos sumerge en la nueva vida en Jesús y el bautismo. Es el Espíritu Santo. Porque
No sabemos cómo pedir, cómo conviene. Pero ¿quién es el que intercede por nosotros? El Espíritu Santo. A veces pedimos cosas que no nos convienen. Estamos orando y el Espíritu Santo dice, no, Daniel, por ahí no va. ¿Por qué pides eso? No es lo que a ti te conviene. No es lo que Dios quiere para ti, lo que el Señor tiene preparado para ti. Voy a interceder por ti para que Dios derrame en tu vida de la manera correcta lo que estás pidiendo. Y muchas veces el Señor actúa de maneras que no entendemos. Y el Señor actúa de maneras que no logramos entender en nuestra vida. Definitivamente la experiencia de la llenura del Espíritu no es la misma que la conversión, sino diferente y posterior a ella. Cuando el Espíritu Santo entra en nuestra vida, lo cambia todo, lo transforma todo, lo llena todo. Pero cuando hay una manifestación de su Espíritu Santo en nuestra vida, hay una comunicación directa con el Señor. Le voy a invitar a que se ponga de pie. Sabe que el Espíritu de Dios mora en nuestra vida, indiscutiblemente. Su Espíritu mora en nuestro interior. Somos sellados con su Espíritu Santo. Somos introducidos en el ambiente sobrenatural en el que Dios se mueve. Somos introducidos cuando usted y yo dejamos que el Espíritu Santo haga la obra en nuestra vida. Nos introducimos en ese ambiente sobrenatural, en ese ambiente donde suceden cosas inexplicables para nosotros, pero tenemos un Dios que es el Dios de lo imposible, que es un Dios que todo lo puede, que todo lo sabe. Cuando su Espíritu Santo se manifiesta en nuestra vida, cuando usted y yo dejamos, porque el Espíritu siempre está ahí, pero a veces somos usted y yo el que no dejamos que Él haga, no dejamos que Él se manifieste, no dejamos que Él haga algo en nuestra vida. Ya está ahí, ya está en nuestro interior, ya está en nosotros, camina con nosotros, va con nosotros. Ahora, lo importante de esto es dejar que el Espíritu Santo haga la obra en nuestra vida, se manifieste en nuestra vida. Y una de las manifestaciones son las lenguas. Si el Señor nos quiere bautizar con su Espíritu Santo, vamos a buscarlo. Vamos a disponer nuestra vida para hacerlo. Está ahí, es para nosotros, es para todos los que estamos sus hijos. Dejemos que el Señor haga la obra en nuestra vida. Es ese mismo que lo hace llorar, el que lo hace levantar sus manos, el que lo hace cantar, el que lo hace adorar, el que lo hace postrarse, el que lo hace arrodillarse, el que lo hace reír. Es el Espíritu Santo obrando en su interior. Deje que el Espíritu Santo haga una obra en su vida. Deje que el Espíritu Santo comience a moverse de una manera poderosa en su interior. No tenga miedo, no tenga temor. Es el Espíritu Santo obrando en su vida. No lo detenga, no lo bloquee, no lo haga menos. Necesitamos entender que el Espíritu Santo es una persona y como tal necesitamos tratarla con respeto.
Necesitamos tratarla como es, darle el lugar que tiene en nuestra vida. Somos sellados, somos marcados por su Espíritu Santo. Qué regalo tan grande el poder ser sellados con el Espíritu de Dios en nuestra vida. Qué regalo tan grande el ser sellados con el Espíritu Santo que mora en nuestra vida. No sé si usted quiere pasar aquí al frente y decirle al Señor: quiero ser lleno de tu Espíritu Santo. Quiero que esa manifestación de tu Espíritu Santo sea una realidad. Ya está en nosotros. Ya está en usted. Si usted lo ha aceptado como Señor y Salvador. Pero aún hay más. No solamente se trata de ser, de que Él mora en nuestra vida. Se trata de que Él puede hacer muchas más cosas. Aquellos que no hablan en lengua, aquellos que no han hablado en lenguas, o que lo hablaron alguna vez y no han vuelto a hablar. No solamente es una experiencia, no solamente es una vez. El Señor tiene algo especial para nosotros. No solamente se queda en marcar ese cuadrito de que ya lo hice, no, el Señor tiene algo sobrenatural para nosotros. Dele la oportunidad al Espíritu Santo de manifestarse de una manera poderosa en su vida. Olvídese quién está, olvídese quién lo ve, olvídese de dónde está, olvídese de todo lo que está pasando allá afuera y fije su mirada en Dios. Fije su mirada en quién es Él, en lo que ha hecho, en lo que hace, en lo que hará. Que su Espíritu Santo mora en nuestra vida. Padre, gracias en esta hora te damos. Gracias por ese regalo. Gracias, Señor, porque no lo merecíamos. Sin embargo, tú nos has dado, tú nos has llenado, tú nos has sellado con el Espíritu Santo. Somos tus hijos. Tu Espíritu Santo mora en nuestro interior, mora en mi vida de una manera tan poderosa, que es ese mismo que estoy sintiendo en este momento, que es ese mismo el que me lleva a orar, el que me